Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 39 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy vamos a hablar de un tema muy general para todos los colombianos y todo el país. La situación emocional por la que atraviesa Colombia. Doctor Rodrigo Córdoba, buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá. Muchísimas gracias por acompañarnos y una vez tempranito ya. Buen viernes, buen fin de semana. Y bueno, esto ayuda un poco a la situación emocional porque se viene un fin de semana de descanso. La gente de pronto tiene tiempo para reflexionar o al contrario, tienen de pronto tanto tiempo libre que de pronto esto puede ser contraproducente. Doctor, buenos días, bienvenido. Aníbal, Lina, muy buenos días. A los televidentes, buenos días. Doctor, ¿Colombia podría considerarse como un paciente con mucho que sanar? Tenemos muchas heridas históricas que necesitamos solucionar. Sin duda, y hagamos ese ejercicio, Lina y Aníbal, tratemos de ver a Colombia como un paciente que llega a mi consultorio, que lo siento en el sillón, y lo primero que uno se pregunta es el momento actual, antes de construir la historia clínica, y sin duda estamos en un momento particular emocionalmente. Yo creo que hay una sensación de tristeza, una sensación de dolor, un duelo que estamos viviendo. Pero si uno lo viera, también tiene muchos elementos clínicos para pensar que se puede salir adelante. Es decir, tenemos una fortaleza de un país bello, de una gente capacitada, hermosa, de unos deseos de mirar hacia adelante, y eso es la mejor posibilidad para que un paciente se mejore. ¿Y por qué una de estas posibles mejorías puede ser para algunas personas decir, no, yo me voy de este país, yo me voy de aquí, como que ni siquiera dicen, no, yo no quiero mejorarme en esto, yo voy a cambiar? Claro, algunos tienen posibilidades, otros no, y tienen que mirar a ver qué hacen con lo que hay. Pero ¿por qué esta puede ser como una solución? Yo siento que eso es como, ya que estamos hablando así en este ejercicio figurado de salud, es como cuando alguien le dice, mire, usted tiene este diagnóstico, tiene estas posibilidades de mejoría, pero tiene que tomarse esas tabletas, o 3 veces al día, o es que esa inyección duele un poco cuando la aplican. Entonces dice, no, yo mejor no me hago el tratamiento. Yo busco una alternativa, busco otras cosas, y es como intentar generar una salida lateral cuando existen todos los elementos que, si todos ponemos de nuestra parte, cada cual aporta su granito de arena construyendo un país distinto. ¿Y cómo? Porque claro, vendrían las intervenciones, y yo creo que donde tenemos que empezar es a bajar todas estas. Claro, todos podemos pensar distinto, entonces a respetarnos las diferencias, a escucharnos, a oírnos, aceptar que cada cual puede tener una posibilidad y aprender a valorar un poquito de lo que tiene el otro. Seguramente no tienen que convencerme, pero si yo escucho y valoro un poco del otro y lo uso en las experiencias y somos capaces de sumar colectivamente, yo creo que podríamos empezar a mirar hacia adelante. Y cuando ustedes ven el paciente, miremoslo. Nosotros en psiquiatría hacemos diagnósticos en 5 ejes. Es decir, la persona tiene un espectro de situaciones. Entonces uno dice, bueno, estamos deprimidos, pero tenemos una personalidad rica. Colombia es un país con una personalidad rica que en general mira el entusiasmo, mira con felicidad. Entonces ese sería el eje 2. El eje 3 es cierto, tenemos molestias en el estómago, en el riñón, pero todas subsanables en la medida que reciban un tratamiento. Es cierto que hay estresores sociales, es decir, hay situaciones de desigualdad, hay situaciones de inequidad, hay situaciones de violencia, pero si las sabemos intervenir, lo vamos a cambiar. Y lo 5 es lo que nosotros llamamos la funcionalidad. Entonces, sabemos que podemos dar un 100% y estamos en el 50%. Aprovechemos esa capacidad, esa fortaleza interna que tenemos cada uno de nosotros, y seguramente llegaremos a ese tope de funcionalidad. Colombia es un paciente que tiene muchas posibilidades y hay muchas esperanzas de que salga bien, pero depende de nosotros mismos.
Doctor, tengo dos preguntas aquí en este momento. La primera, usted dice que hay que mirar hacia adelante, pero como lo dice esta obra tan antigua de 1905 de la vida, de la razón, el que aquellos que no pueden recordar su pasado están condenados a repetirlo, hace parte de un proceso de sanación que recordemos ese pasado. ¿Hay que recordarlo para poder sanarlo o es mejor no ahondar en esas escenas violentas del pasado? Porque por estos días vimos en muchas plataformas digitales y muchos medios de comunicación imágenes justamente desde hace 34 años en la muerte de Ana Turbay. ¿Y cómo podríamos comparar a Colombia? ¿Dónde está entonces el corazón de Colombia, la cabeza de Colombia, sus pulmones, haciendo este símil y tratándola como un paciente? Lo que nosotros llamamos psicoterapia es reconstruir la vida, es decir, reconstruir la vida, los instantes, los momentos, los sucesos, y sobre esas experiencias, experiencias emocionales, hacer correcciones. Entonces, sin duda, si nosotros seguimos repitiendo lo mismo siempre y compulsivamente, pues vamos a seguir en la misma. El que va por la misma ruta, ¿a dónde llega? Al mismo sitio. Pero es necesario mirar hacia atrás, entender nuestra historia. Revisarse, repararse, pero para eso se necesita primero tener capacidad de mirarse a sí mismo. Tomo el símil de lo personal para volverlo colectivo. De hecho, hablar de personajes colectivos es complejo. Y lo segundo es que sobre esas experiencias generemos elementos de cambio como persona. Y yo lo extrapolo país. Entonces, si nosotros seguimos repitiendo lo mismo, pues vamos a llegar al mismo sitio. Tenemos que tener esa expectativa. Y si tú me dices cuáles son los pulmones y el corazón, el capital humano. Yo estoy seguro que 4 gatos negros son los que nos hacen pasar momentos oscuros. Pero cuando tú ves tu vecino, tu gente, tus amigos, tus compañeros, ahí hay un capital humano inmenso. Y ese es el pulmón más grande de este paciente. A excepción del gatico negro de Angelita. Ese es muy bueno y muy tierno. Doctor Córdoba, ¿y cómo podemos...? Lo digo por la cábala, ¿no, Lina? Sí, no, claro que sí, doctor Córdoba. ¿Cómo podemos, estamos hablando, digamos, de la situación a nivel global, el país, pero cómo lo podemos atravesar? Porque, digamos, el país, la ciudad, el barrio, el colegio, la universidad, la casa y todo empieza por uno mismo. Entonces uno dice, es que ese por allá, pero resulta que también tiene problemas en la casa, sea económico, sea el mal genio, sea lo que sea. Entonces, ¿cuáles son estas pastillitas para ir introduciendo este tratamiento en cada uno de nosotros? El ser humano es gregario por naturaleza. El ser humano como individuo es una parte, pero se va construyendo colectivamente. Y si tú te das cuenta, arrancamos de la familia y has armado un tejido inmenso, el barrio, la sociedad, la comunidad. Pero ¿qué es lo que nosotros esperamos del otro? Tener la capacidad de respetarnos primero, porque seguramente si hablamos de varias cosas coincidimos tú y yo en algunas y en otras no. Pero ¿quién puede plantear que la verdad la tengo yo? Así sea quien oriento, por ejemplo, los tratamientos mentales o emocionales. Ahí cada cual tiene su verdad, valoremos un poco la verdad del otro. Yo creo que esa es la primera pastilla. Bajémosle a la intolerancia, a querer arrasar con la persona que no está pensando o volverla como nosotros queremos que es. Eso ya sería la primera pastilla. La segunda es que no perdamos la esperanza. En realidad la esperanza es lo que nos lleva y nos empuja, esa es la luz, ese es el motor de cola que nos lleva hacia adelante. Y aprendamos a valorar lo que tenemos muchas cosas y muchos elementos. Entonces, sin duda, más que imponer verdades, construyamos ese tejido que tú planteas y hagámoslo, reguemos ese jardín y estoy seguro que a este país, a este hoy paciente Colombia, les nacerán muchas flores lindas. Alguna vez, el doctor Córdoba, escuché en un auditorio a un speaker que dijo, levanten la mano quienes han sido víctimas de la violencia, o también levanten la mano quienes, alguno de sus familiares han sido víctima o conocen a alguien cercano. Y al final del día todo el auditorio levantó la mano. Cada colombiano ha construido su discurso o su posición frente a la política o la sociedad dependiendo pues, del hecho victimizante que le ha tocado a él o a su familia. Y quiero preguntarle si esas heridas, por ejemplo, en un caso hipotético, si mi abuela fue víctima de la violencia en la región, si fue desplazada, yo genéticamente, en mi corazón, yo cargo con ese dolor.
o es algo que se construye más desde el diálogo con la familia, entendiendo cómo fue ese hecho victimizante? Llamativamente en eso, Lina, nosotros somos un país de estudio, porque como bien lo dices, en ese auditorio había muchas personas que habían tenido heridas en ese sentido. Pero cuando miro yo hacia adelante, creo que esas heridas tienen que irse reparando. Algunos las han sanado y otros, como dirían los cirujanos, las han sanado en falso. Es decir, la manera de reparar esos tejidos no han sido suficientes. Pero eso no puede ser la razón por que nos quedemos. Tenemos una generación hacia atrás, pujante. Hay una serie de chicos a los que les tenemos que ofrecer un país distinto. Yo por eso, a pesar de esos momentos oscuros que hemos vivido, yo sí haría una invitación a que seamos capaces de reconstruirnos, seamos capaces de elaborar y mirar hacia adelante, ayudar entre todos colectivamente y superar, intentar superar. A veces es fácil, como dicen, haga esto y ¿cómo? Pero intentar superar esos procesos, reparar esos tejidos y hacer de esto una sociedad distinta. Tenemos con qué, tenemos todo para preparar el mejor plato. ¿Por qué? Por la intolerancia y la mirada quizás caprichosa, obtusa de algunos, pocos, no hacemos de este paciente un paciente muy saludable. Doctor, ¿cómo se cierra un ciclo de dolor? ¿Cómo se hace ese proceso? Es que es un proceso, como lo hemos hablado varias veces, los duelos tienen etapas. Los duelos no se cierran solo con la voluntad de decir que se me quite o se me olvide esto. Lo primero que uno haría de un duelo es que le produce, como que le parece increíble, como que eso no sucedió. Lo segundo es que despierta unos sentimientos que se viven con mucha incomodidad porque despiertan sentimientos de rabia. Pero quizás empezamos a racionalizar cosas complejas y lo que terminamos viendo es que valoramos mucho las cosas que nos dejaron, intentamos generar elementos valiosos, los recuerdos ricos, el fortalecimiento y aceptando que es como la cuarta fase, que es como la resolución de los duelos. Doctor Córdoba, ¿y qué se le puede decir a las personas? Y bueno, eso lo hemos escuchado mucho estos días a lo largo de la historia y en todo lado. El odio genera odio, pero si la gente se aburre de que le den odio, pues termina respondiendo con lo mismo. Pero ¿hasta cuándo esta persona hay que decirle, mire, no, espere, tranquilo que esto va a pasar? Pero si dice, no, ya me cansé de que me den odio, yo también voy a empezar a dar odio. Yo creo que desde el primer día, porque sin duda, si nosotros seguimos en esta escalada, no quedaría nadie. Siempre hay formas de odio menores o mayores, hay heridas menores o mayores. Entonces, sin duda, creo que el primer espacio es la reflexión, ¿no? Es generando la posibilidad de que nosotros, hagamos de cuenta el ejercicio pequeño. Si vivimos en una casa y ninguno, porque somos de un equipo de fútbol distinto, de una religión distinta, no somos capaces de convivir o coexistir, que tú lo ves, hay 4 hermanos allí y cada uno puede tener un pensamiento, una creencia particular o ser hincha de un equipo y aprenden a coexistir, se sientan en el mismo comedor y pueden hablar de la vida y cada cual hace su vida. Yo creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer en grande. Es la única manera en estos momentos que nos llenan de tanto desasosiego, de tanto dolor, para salir adelante. Tenemos mucho por hacer y yo creo que todos, cada uno podemos contribuir a sanar a este paciente. Claro. Pues es Rodrigo Córdoba, psiquiatra, además un especialista en estos temas del duelo, del dolor y de estos procesos complejos, pero no imposibles para nosotros como un pueblo colombiano que ha sido resiliente, resistente y que además pues ha enfrentado cada momento duro de la historia nuestra con la mejor cara. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto como siempre estar acá. Doctor Córdoba, muchísimas gracias, buen fin de semana y que descanse, ¿no? Puente. Muchas gracias, hay que descansar todos, sin duda, tomar aire y seguir adelante. Y vamos a mejorar este paciente entre todos. Sí, muchas gracias.